Buen día iglesia, buen día familia y tú amigo o amiga que por primera vez estás escuchando este mensaje. Hoy quiero compartirte la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que guíe en esta mañana su palabra? Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, Padre. Háblanos el día de hoy, Señor, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, y la palabra de Dios dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Miren lo que estaba pasando en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, ¿no? Esto es lo que estaba empezando, que estaba creciendo de una manera asombrosa. Los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios y la grey había crecido bastante, ¿sí? Pero a medida que estaba creciendo en número, también estaba creciendo en problemas y en necesidad. Y aquí vamos a ver quizás un problema, un inconveniente que ellos tienen luego de que han estado predicando la palabra de Dios y ha crecido la iglesia, ha crecido en número la iglesia. Entonces aquí vemos una situación en la cual los apóstoles se encuentran con un problema, que las viudas, dice, eran desatendidas. No se les estaba dando el trato que ellos tenían que tener, habían sido desatendidas. Entonces los apóstoles, ¿no? Al igual que una empresa que tiene a sus encargados en la administración, los apóstoles también en aquel tiempo eran esos administradores, ¿sí? Eran los que estaban a cargo y tenían que ver lo que estaba pasando. Ellos encontraron este problema, que fue el que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces ellos encontraron una prioridad también y dijeron, ¿no? Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ¿no? Ya sabemos que el primer problema ha sido que las viudas eran desatendidas, y luego en el 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud, ¿no?, de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros trabajemos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Encontraron una prioridad. La prioridad de ellos era predicar la palabra, era enseñar la palabra de Dios, era instruir a la iglesia con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Ellos, como líderes, supieron delegar, porque el saber delegar es un factor importante, ¿sí? Ya que hay un mayor número, un mayor crecimiento, tenemos que delegar. Y para que algo crezca, ¿no?, ellos como líderes que eran los 12, ellos no podían hacer todo a la vez, necesitaban delegar porque ya había crecido mucho más la grey. Entonces ellos dicen: vamos a buscar personas que puedan ayudar. Sí, vamos a buscar personas que puedan ayudar. Entonces ellos dicen: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren lo que dicen, ¿no? Busquen hermanos de buen testimonio, ¿no? De buen testimonio. Ahora, dice, habla de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero antes de esto, ellos dicen: busquen de entre vosotros 7 hermanos. O sea, ellos no delegaron a dedocracia. Ellos no dijeron: bueno, a ver, fulanito tal, que él venga, porque él a mí me cae muy bien. Fulanito tal, él también. No. Ellos no hicieron las cosas a dedocracia. ¿Qué fue lo que dijeron a la multitud? Vamos a buscar entre vosotros, busquen entre vosotros, ¿no?, a 7 personas, pero con estas características.
¿sí? De buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Entonces, para ayudar a delegar, tuvieron que escoger estas personas con estas características, ¿no? La Biblia menciona los 7 que se escogieron. Y cuando dice de buen testimonio, ¿no? Es que las demás personas puedan ver en ellos un ejemplo a seguir. De la misma manera nosotros, líderes, pastores, como iglesia, ¿no? Al escoger, no es a dedocracia, sino es realmente buscar a personas de buen testimonio, ¿sí? De buen testimonio, que la gente los vea como un ejemplo a seguir, que tengan un buen testimonio en su casa, que tengan un buen testimonio en su trabajo, en el lugar donde ellos se encuentren, sean de buen testimonio, que sean de buenos ejemplos a seguir. Luego también nos dice la palabra, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que sean personas de buena moral, sí, que tengan temor de Dios y sean utilizados por Él. Personas que realmente dejen que Dios, que el Espíritu Santo pueda controlar sus vidas, ¿sí? Luego dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, ¿sí? Agradó la propuesta a toda la multitud, ¿sí? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿no? Ahí están los 7 que eligieron, ¿verdad? Entonces, antes de presentar incluso a las personas que van a hacer delegar, ¿no? En una actividad y esto que el otro, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar, ¿sí? Ellos se pusieron a orar. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser el que los guíe a poder elegir a estas personas que sean personas idóneas para el puesto que se está buscando dentro de la iglesia, ¿sí? El 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El orden y el respaldo de Dios nos va a llevar al crecimiento, ¿sí? Nos va a llevar al crecimiento en todas las cosas que nosotros hagamos. Ellos hicieron una selección de aquellas personas que iban a servir dentro de la iglesia, pusieron unas características específicas, unos puntos específicos, ¿sí? Supieron, lo pusieron en oración y todo ello se hizo de manera ordenada y ahí se puede ver el respaldo de Dios que los va a llevar a un crecimiento en todo lo que hagamos. El 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Si tú tienes personas a tu alrededor, ya sea en el trabajo, sea en el hogar, en la iglesia, ¿sí? No te cargues trabajando solo, no te cargues trabajando sola, ¿sí? Empieza a delegar responsabilidades para que así puedas crecer en todo. Yo creo que esta palabra se aplica no solamente dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, así como lo enseñan. Siempre establecer un orden, siempre poner las cosas en oración para que Dios sea respaldando cuando nosotros empecemos a delegar responsabilidades y sobre todo tener estos puntos que son sumamente importantes, personas de buen ejemplo, ¿no? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y puedas seguir meditando en ella. Recuerda que hemos compartido Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. Bendiciones.